Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 36, Santo Tomás de Aquino, la segunda parte. Si has llegado hasta aquí de primeras, te recomiendo que escuches el anterior, el número 35, ya que explico el origen de este autor y el precedente para poder comprenderlo a la perfección. Hicimos ya también una entrada en su filosofía sobre fe y razón y sobre la escolástica, datos importantes para poder entender mejor este autor y sobre todo las 5 vías que también vamos a explicar en este capítulo. Pues bien, en el plano ontológico podemos decir que Santo Tomás mantiene que en el universo de los seres siguen un orden jerárquico y en el pico de la pirámide encontramos a Dios, también dicho como el ser. Este sería principio y fin de todo lo demás. Los seres existentes existen gracias a ese ser primero. La doctrina cristiana de la creación tiene como consecuencia en el pensamiento tomista, que así es como se le dice al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, una radical diferencia entre el creador y el ser creado. Esta división es la misma que la del ser necesario y ser contingente, explicado en el libro de Ente et Essentia, teniendo como la base la distinción de lo que Aristóteles llamaba esencia y existencia. La existencia depende del ser necesario y no existiría si éste no lo hubiese creado. Por tanto, en los seres contingentes, si quieres, para entenderlo mejor, podemos decir que en nosotros mismos podemos distinguir entre esencia y existencia. La esencia es la cualidad de que una cosa sea como es, mientras que la existencia depende de que las cosas se representen efectivamente en la realidad. Por ejemplo, si se extingue la especie humana, pervivirá la esencia de animal racional. La esencia es como la potencia en el acto de vivir. Esto sería diferente si nos vamos a la concepción aristotélica sobre potencia, acto, esencia y existencia. En cuanto a la antropología, vemos también un hilemorfismo como en el de Aristóteles. El ser humano es la materia y el alma, la forma que unidos forman el cuerpo humano. Pero sin embargo le da una inmortalidad al alma parecida o igual a la que le da el platonismo. Da otra pincelada a la ética Nicómaco sobre la moral, ya que Aristóteles la pone en el plano terrenal y temporal, y Santo Tomás lo traslada al plano natural sobre que el hombre debe conocer y amar a Dios, teniendo los medios, es decir, la razón, para conseguirlo. Esta clave reside en la libertad del individuo. El individuo es moral porque es libre. Pero bien, pasemos a lo que parece que tenemos ganas de que llegue, ¿no? ¿Cómo podemos saber si Dios existe? Santo Tomás lo hace a través de las 5 vías, en la Suma Teológica, de las cuales, de forma razonada, intenta dar respuesta de forma que, ante cualquier evidencia o pregunta sobre las cosas, la vida, etc., pone a Dios como fin último de todo. Veréis, en la primera vía sobre la existencia del movimiento, si con lo que ya sabemos que un cuerpo es movido por otro y así sucesivamente, tenemos que tener un cuerpo que pueda mover todo y no sea movido, Dios, o también el motor primero. En la segunda vía, sobre la subordinación de las causas, si los seres vivos no tienen causa de sí mismo o de sí misma, sino que están subordinados a otra causa, ese proceso sería infinito. Debemos tener una causa incausada que haya hecho todo posible y no sea causa de otra, Dios de nuevo. La tercera vía, sobre la contingencia de los seres, es decir, un ser puede existir o no existir, tiene principio y fin, y por lo tanto necesitamos de alguien o algo que no tenga ni ese principio ni ese fin, haciendo que la existencia de los seres dependan directamente de ese ser superior, de nuevo Dios. La cuarta vía, sobre la gradación de las perfecciones trascendentales, explica que en el mundo existen diferentes perfecciones y que éste debe participar de alguna manera en alguna que sea perfecta. Esa perfección, dirá Santo Tomás, que tiene que ser Dios.
En la quinta vía y última, la ordenación a un fin, esto no es más que los animales que, por ejemplo, no son inteligentes, responden a un fin y que se agrupan e interactúan como si lo fuesen, haciendo de esto necesario un intelecto que lo haya ordenado, un ser que sea propio intelecto y que por ello los animales sin inteligencia puedan actuar. Ese ser que sería su propia intelección es Dios. Y con esto, si te das cuenta, estas 5 vías, siempre las conclusiones que llega Santo Tomás de forma razonada es la misma, sería Dios. De esta forma es como explica que en el universo todo lo que ocurre, todo lo que acontece, y por ejemplo, si tomamos la filosofía de Aristóteles como por ejemplo la parte del movimiento, ese fin último siempre va a ser Dios, y lo explica de esta manera con las 5 vías. Como hemos visto también en el capítulo anterior, razón y fe pueden estar separadas, pero también dijimos que en algunos puntos para poder llegar a una verdad o a una respuesta se podían juntar y podían coexistir. En este caso, esta es esa situación. Y de esta forma es como Santo Tomás llegaría a la existencia de Dios explicado, como ya he dicho antes, en el libro La Suma Teológica. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos la semana que viene. Adiós.